arrepentimiento. Por un lado vemos a Juan el Bautista como portador y el anunciador de estas noticias, proclamándole al pueblo de Dios, exhortando al pueblo de Dios a prepararse para recibir al Mesías prometido. Y en este mismo evangelio hace referencia también al profeta Isaías. Y ahora en la porción del profeta Isaías, en su capítulo 40, también nos encontramos nuevamente con la proclamación, las buenas nuevas de redención, y también nos exhorta a prepararnos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, esta vez enfocado en su segunda venida. Pero para poder entender un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre el contexto del libro de Isaías. En el libro de Isaías está enfocado principalmente en el exilio babilónico. Primeramente tenemos a Nabucodonosor II, que en los años 586-587 a.C. toma la ciudad de Jerusalén, la destruye, y con eso destruye también al templo y esclaviza al pueblo judío. Y el pueblo judío hasta el día de hoy recuerda este tiempo de tribulación, este tiempo de angustia, de nostalgia por la patria una vez perdida. También tenemos a Ciro de Persa en el año 539, el cual él, de una manera política, para poder someter y seguir gobernando al pueblo judío, utiliza una estrategia diferente. Y esta vez a ellos les permite construir el templo. De manera que podemos decir que por un lado Nabucodonosor fue el instrumento que utilizó nuestro Dios para que el pueblo recibiera el castigo, recibiera la prueba por haber dejado al Dios verdadero, por haberse hecho a la idolatría, inclinado a dioses paganos. Dejaron de ser un pueblo monoteísta y vinieron a ser un pueblo politeísta, y se inclinaban a cuanto Dios les era presentado. Pero también por otro lado vemos que Ciro de Persa fue el instrumento que también utilizó nuestro Dios para liberarlo y para redimirlo. Y eso es en lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Es por eso que también existe mucha controversia en cuanto a los autores de este libro de Isaías, quienes muchos creen que no pudo haber sido escrito por una sola persona, porque en los primeros 35 versículos habla del juicio que tuvo nuestro Dios hacia su pueblo. Posteriormente, de los versículos del 40 al 66, vemos la restauración del pueblo. Es por eso que piensan que fueron dos autores, probablemente inclusive hasta un tercero, que los capítulos del 40 al 45, los cuales hablan de la promesa de la redención, fueron escritos por un tercer autor, porque es impresionante el contraste que vemos entre unos capítulos y otros. Por un lado vemos un llamado de desesperación, de desconsuelo por parte del pueblo de Dios. Lo leíamos hace un momento en el Salmo número 85, un llanto desgarrador del pueblo al recibir el juicio divino. Pero por otro lado vemos también el consuelo, y es para muchos sumamente difícil encontrar ambos contrastes juntos en este capítulo. Pero sabemos que aun y cuando el mensaje de una época a otra cambió, el mensajero no ha cambiado, que es nuestro Dios. Y es en lo que nos vamos a enfocar. El domingo pasado veíamos
cómo el pueblo de Israel hace un clamor, hace un llamado por los males que ha recibido, de manera de un grito desgarrador, ahogándose ellos en angustia, al sentirse lejos de Dios, al sentirse que Dios había apartado de ellos. Sin embargo, en este capítulo 30 vemos como el amor de Dios, siendo tan grande, escucha ese grito desgarrador, ese clamor, y por eso les advierte el Señor y les da una respuesta. Y vemos que en su primer versículo de este capítulo de Isaías les dice, lo primero que les dice, y abre este capítulo diciéndoles: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El profeta recibe esta palabra directamente de Dios para que se le comparta al pueblo en medio del conflicto, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones. Y aunque las tribulaciones no iban a terminar ahí, todavía faltaban muchos más años para que se terminara el exilio de Babilonia. Todavía faltaba más esclavitud, pero sin embargo el Señor les da esta palabra en medio de esa tribulación, porque el pecado que había cometido el pueblo contra la rebelión de Dios estaba presente, y por eso ellos consideraban injustos los juicios de Dios, juicios a los cuales ellos se habían hecho acreedores por haber cambiado al Dios verdadero por aquellas deidades falsas. Y es un llamado, mis amados hermanos, para nosotros, para la iglesia del día de hoy, el no cambiar nuestras prioridades, el no apartarnos de Dios, porque fácilmente el enemigo con el engaño hace que nosotros cambiemos nuestras prioridades y también nos inclinamos a esas falsas deidades, a esos falsos dioses, con mucha facilidad. Por eso nos advierte la palabra de Dios que debemos de estar atentos a no cambiar nuestras prioridades, porque hemos conocido al Dios verdadero y hemos conocido las maravillas que Él hace y las promesas que Él tiene para con nosotros. Debemos estar alertas de no cambiar nuestras prioridades, porque nuestro Dios es un Dios celoso y con justa razón. Dice en el versículo 2, dice: hablad al corazón de Jerusalén para que entiendan, para que puedan comprender, razonar el estado principalmente de su corazón, el estado de haber apartado de Dios, de haber cambiado las prioridades. Y les habla directamente al corazón, que es el centro de las emociones, el centro de nuestro razonamiento. El Señor no estaba siendo culpable por el estado pecaminoso de ellos. El Señor no estaba siendo injusto por sus juicios. Y esto es algo que nosotros debemos entender cuando nos apartamos del Señor, cuando nuestro corazón es inclinado a otros dioses, a otras deidades, y sufrimos. No es un sufrimiento que quiere el Señor que nosotros tengamos, sino es una consecuencia de nuestro proceder. Por eso dice ese versículo 2, en su segunda parte, decirles a voces que su tiempo ya es cumplido. A pesar de la ingratitud del pueblo y a pesar de que ellos habían visto las maravillas, ellos habían visto el poder de Dios siempre manifestado en sus vidas y que se habían apartado, ellos reciben en medio de esta tribulación este consuelo. Y los hace extensivo. Por eso dice: decirles a voces que su tiempo ya es cumplido.
ya ha pasado el tormento, ya ha pasado la tribulación. Ahora se encuentran ellos en una etapa diferente. Se encuentran en una etapa de ser sacados de ese estado de tribulación, traídos a ser fortalecidos, traídos a que estén ellos listos, maduros, a tomar mayores responsabilidades, como aquel que cumple un periodo de entrenamiento militar, ahora es traído a mayores responsabilidades. Dice en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez que ha sido traído el pecador, una vez que ha sido restaurado, entonces somos llamados a pelear la buena batalla. Somos llamados a echar mano de la vida eterna para seguir adelante, para que muchos vean el cambio de una condición pecaminosa, de una condición de sufrimiento a una condición restauradora por parte de nuestro Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Viene una etapa diferente en la vida del cristiano. Viene a ser llamado a guardar la fe, a continuar la carrera, a pelear hasta el final. Y poder decir, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué diferente estado a ese grito desgarrador cuando se encuentra en medio de la tribulación, sumergidos en el pecado. Qué diferente. Por eso el Señor los llama, primeramente les da el consuelo y los trae a ser partícipes de esta. Y les enfatiza en ese mismo versículo número 2, dice que su pecado es perdonado. Les proclama la mejor de las noticias. Les da a conocer las buenas nuevas. Qué mejor noticia que saberse perdonado, que haber sido retiradas todas las causas de nuestros males. El estado en el que nos encontrábamos con el pecado ha sido restaurado, y al ser perdonado nuestro pecado, esos males son retirados. Ese efecto del pecado en nuestras vidas ha sido eliminado. Se manifiesta de manera poderosa nuestro Dios en nuestras vidas y empieza una vida nueva. Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Esta frase tiene que ver con una costumbre, por eso se las ilustra, una misma costumbre judía. Cuando alguien tenía una deuda o una hipoteca, en el pueblo judío se hacía un papel o un documento legal con una copia, y el documento legal se ponía en el dintel de la puerta, de manera que todo mundo que pasaba veía que ese hogar tenía una deuda, tenía una hipoteca, y todos sabían que ahí había una deuda que pagar. Y cuando esa deuda era pagada, entonces venía el que tenía la otra copia, el que había otorgado la hipoteca, y ponía del otro lado del dintel el papel.
De manera que cuando la gente pasaba por el hogar y veía ambos dinteles con el papel, la deuda ya había sido pagada. Y todo el mundo era sabido de que en ese hogar había sido ya pagada la deuda. Así es, mis amados hermanos, pero la diferencia tan grande que radica en lo que es esta costumbre del antiguo pacto con el nuevo pacto es que la proclamación que llegó, la propiciación, no hay nada más que hacer. Ya ha habido una reconciliación de Dios hacia los hombres a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ya la deuda ha sido pagada. De manera, mis amados hermanos, que en el hogar de aquellos que han aceptado a nuestro Dios está simbólicamente ambos dinteles de la puerta, porque la deuda ha sido pagada, ha sido perdonado. Primeramente porque hemos sido traídos de ese estado pecaminoso, ese estado doloroso, desgarrador en el cual estábamos cuando estábamos en pecado. Y está la deuda pagada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No por sufrimientos ni por penitencias, sino por la gracia doble de nuestro Señor. Doble gracia ha sido manifestada, gracia sobre gracia en cada uno de nosotros. Y no tenemos más que darle gracias a Dios y gloria a Dios, porque nuestra deuda ha sido pagada. El pueblo de Dios ha recibido ahora ya la medicina a esos efectos que causó el pecado, esa medicina curativa de la gracia divina. Y ahora por eso el Señor de manera sabia viene para preparar a su pueblo a través del arrepentimiento, a través de la fe, para recibir estos favores. Eso era lo que pregonaba Juan el Bautista. Eso era lo que él había sido encomendado a proclamar. Voz del que clama en el desierto, dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Un llamado meramente celestial, no humano. Preparar el camino real, dice, para el gran Rey, que es quien va a venir a guiar a su pueblo de vuelta al Dios verdadero. Por eso ponemos énfasis. Este llamado que nos hace el Señor, preparar calzada. Por muy torpes que seamos, por muy inocentes que seamos, no nos perderemos si nosotros permanecemos en este camino, si nosotros acudimos al llamado de nuestro Dios y preparamos nuestra calzada. Enderezar lo torcido, dice, bajar todo monte o todo collado, que no es más que bajar el orgullo, la arrogancia, todo lo que pueda causarnos a nosotros tropiezos. Y si echamos una vuelta atrás, vemos la diferencia tan enorme de lo que era una vida pecaminosa a la vida que nos espera en este nuevo camino con nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a corregir todo lo equivocado, a preparar nuestro camino, a prepararnos a la entrada del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y no a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera, sino somos llamados a prepararnos para el encuentro que tendremos con nuestro Señor
en su segunda venida. Dice el versículo número 6 de este capítulo de Isaías: ¿qué tengo que decir a voces?, pregunta el profeta, y recibe la respuesta: que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es, mis amados hermanos, la gloria de los hombres viene a ser como nada. Pero ¿cómo puede haber consuelo si se nos compara o se nos recuerda que somos hierba? Sí hay consuelo, mis amados hermanos, porque nos da a conocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad como seres humanos. Pero también nos da a conocer lo que es nuestro Dios enfrente de esa fragilidad, lo que representa su palabra para nosotros, que es firme y es segura, mientras que nosotros hay esa debilidad y esa fragilidad como seres humanos. Estando a un lado del Dios Todopoderoso, tenemos una seguridad de nuestra vida, de manera que si preparamos nuestra calzada en ese camino lleno de baches y dificultades, podemos dar un paso firme si vamos con nuestro Dios, porque vamos a refugiarnos en Él y vamos a poder ser apoyados en Él, descansar en Él, y Él nos va a guiar. Va a ir delante de nosotros como espada, como escudo, como castillo fuerte, como nuestra protección en todo momento, como nuestra seguridad, porque es nuestro Salvador. Así es, mis amados hermanos, solamente el Señor da vida eterna al hombre, que por naturaleza somos simplemente una criatura transitoria, como esa hierba que se seca. Solamente Él nos da vida eterna. Y dice Primera de Pedro 1:23: Timoteo. ¿Quién lo puede leer, mis amados hermanos? Fuerte, que no lo oímos. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Esa naturaleza que nosotros tenemos transitoria es renacida en nuestro Señor. Esa es la promesa de la vida eterna que tenemos. Por eso lo verdaderamente, mis amados hermanos, valioso está en entender esto, está en entender lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 40 nuevamente: hablar al corazón este mensaje. Esa es la proclamación, hablar al corazón este mensaje para que podamos entender, hablarle a la iglesia, al entendimiento, para que podamos entender lo que es, lo que hace nuestro Señor Jesucristo en los corazones. Y dice en el versículo 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Aquí vemos, mis amados hermanos, que viene el Señor ya no con relación con el pecado, ya no viene como redentor, sino ahora viene con poder para juzgar
con brazo poderoso para reinar. Ahora ejerce Él todo su poder. Y ahora el enemigo y sus súbditos no tendrán parte ni suerte. Y serán arrebatados. Y entonces temblarán de espanto. Y todos aquellos incrédulos juntamente con ellos. Así es. Y aquí es como vemos en este capítulo número 40, cómo el Señor une la primera venida con su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces tendemos a perder de vista y de orientación. Por eso el Señor nos pone énfasis en esta palabra, para poder entender la proclamación que significó cuando fue anunciado aquel Mesías, y el proclamarle a la iglesia que hay perdón de pecados, que hay consolación, que hay restauración, pero que también debemos preparar nuestro camino, enderezar nuestro camino, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y tendremos un encuentro con Él. Debemos de poner énfasis en ambas proclamaciones. Primeramente porque a través de la llegada de nuestro Mesías tuvimos la redención, pero también tenemos la esperanza de que tendremos un encuentro con Él en su segunda venida, y entonces será completa su obra. Esto es en lo que constituye todo el Evangelio, toda su obra redentora, pero también en la preparación de su segunda venida. Preparar y enderezar, dice, calzada, para estar listos para tener un encuentro con nuestro Señor. Debemos de preparar nuestros corazones. Y el Señor promete estar con nosotros, el ser nuestro pastor a lo largo de todo este tiempo, así como prometió estar con el pueblo de Israel, aun y cuando le faltaban muchos más años de cautiverio. Y no solamente durante el exilio, sino hasta el día de hoy. Pero como dice Elisa, un día el pueblo de Dios será salvo. Pero nosotros tenemos la oportunidad y el acceso a nuestro Dios el día de hoy para ser salvos, para tener el encuentro, y tenemos la promesa de que Él va a ser nuestro pastor y estará con nosotros en todo momento. Dice su versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando una oveja tiene a su ovejita, por eso dice que pastoreará suavemente a la recién parida, porque el pequeño no tiene la fuerza para caminar y para llevar el mismo ritmo que el rebaño. Sus patitas están muy pequeñas y se cansan muy pronto. Y el pastor la lleva en sus brazos. Y enseguida del pastor obviamente va la mamá al pendiente de su cría. Y el pastor va con ella y los va llevando y los va guiando para que no pierdan el camino, para que mantengan el paso del rebaño y puedan llegar a su destino. Así es como el Señor nos lleva a nosotros en sus brazos, caminando, para que no perdamos el camino, para que vayamos al ritmo y lleguemos a nuestro destino. Por eso dice la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta es la promesa maravillosa. Esto es lo que el Señor nos ha proclamado y lo que nosotros debemos de proclamar.
Podemos venir a los brazos de nuestro Señor y aquí recibir el consuelo de todo sufrimiento, de todo tormento. Si nos encontramos como el pueblo de Israel en ese grito desgarrador, aquí podemos encontrar el consuelo en nuestro Dios y la promesa de que Él estará con nosotros hasta que Él venga. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, porque Tú nos has hablado, Señor, en esta tarde. Gracias, bendito Dios, por ese consuelo, Señor, que Tú nos das a todo sufrimiento, Señor. Principalmente ese consuelo de saber que Tú has pagado, Señor, nuestra deuda. Que los dinteles, Señor, de nuestra puerta dicen que ha sido pagada, Señor, la deuda. Nos has hecho partícipes, Señor, de gracia sobre gracia. A Ti, Señor, te debemos nuestra vida, te debemos, Señor, toda honra y toda gloria. ¿Cómo no darte gracias, bendito Dios? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor, si Tú nos has sacado, Señor, de esa vida pecaminosa? Nos has traído, Señor, a Ti. Nos has dado, Señor, esta buena noticia de que nuestro pecado, Señor, ha sido perdonado. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a preparar el camino, a enderezar, Señor, ese camino, nuestras veredas, a preparar, Señor, nuestra calzada y dar paso firme, porque Tú estás con nosotros. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestro consolador, quien guía, Señor, nuestros pasos y no permita, Señor, que nos desviemos, que seamos, Señor, obedientes a Ti y que nos dejemos, Señor, guiar por Ti hasta llegar, Señor, a la meta. Quédate, Señor, en el corazón de Tu iglesia. Quédate en cada uno de nosotros, en cada uno de los corazones, Señor, agradecidos por Tu obra, Señor, redentora, por Tu promesa, Señor, maravillosa. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a no perder, Señor, de vista nuestras prioridades, Señor, no cambiarlas, a no inclinarnos, Señor, a dioses paganos, sino poner, Señor, nuestros ojos puestos en Ti, en lo alto, Señor, sin titubear, sin dudar, sin temor. Quédate, Señor, en cada corazón, en el bendito y dulce nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos, mis amados hermanos, a leer nuestra bendición arónica, que se encuentra en Números 6, en sus versículos del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y puestos de pie recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.